grabando, ¿o no? ¿Se empezó? Sí. Ahí empecé a grabar. Bueno, entonces, esta clase va a tomar 2 clases, ¿sí? Es súper importante que presten atención porque acá es donde empieza la complejidad de la materia. Cuando nosotros empezamos a integrar los conceptos anteriormente dichos, ¿sí? Entonces, empezamos con la clase propiamente dicha. Vamos a compartir. Ustedes me van a avisar. Yo ya les voy a decir cuándo comparto. ¿Ven ahí el Power o no? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Les recuerdo, pueden poner en los 3 puntitos pantalla completa para que lo vean más grande, porque por ahí yo empiezo a escribir y a ustedes les parece que está chiquitito. Y si aún así lo ven chiquitito, control y el scroll del mouse agrandan y achican lo que ustedes, esto por supuesto en la compu, sino en el celular con los deditos, pueden agrandar y achicar lo que ustedes necesiten ver. Empezamos entonces en un sistema de costeo por procesos. Y para empezar a distinguir lo que es, si pueden silenciar ese micrófono mejor. Para empezar a distinguir lo que es un sistema, vamos a empezar a distinguir entonces lo que es un sistema de producción por proceso, y siempre la diferenciación está buena con el de órdenes, así que vamos a empezarlo a pensarlo así. En primer lugar, la producción. ¿Qué hace un sistema de producción por procesos? Es constante y continua. Por ejemplo, en la fábrica de fideos que veríamos recién, normalmente nosotros ¿cuál va a ser el producto? Fideos, siempre con la misma característica, siempre con los mismos materiales, con las mismas maquinarias, ¿sí? O sea que la producción es constante, es siempre la misma. Si ustedes se fijan en el ejemplo que yo les di, para que ustedes empezaran a ver que es un proceso propiamente dicho en el video, ustedes ahí veían que tenían en principio dos, en realidad había más, ¿sí? 2 productos, o el alfajor bañado blanco, el alfajor cordobés, o el conito. Siempre van a ser los mismos productos, por eso es que se dice que la producción es constante. En algunas industrias esto es continuo, se trabaja 24/7. En otras, no, se hacen cortes a las 10 de la noche, a las 8 de la noche se corta el trabajo, pueden o no quedar productos ahí semi-elaborados, a veces cuando los productos tienen un tiempo de producción corto, se puede hacer el producto en un día, en otras circunstancias esto no se logra, ¿sí? Entonces se corta, queda un producto semi-elaborado y se comienza el otro día con la producción nuevamente. Pero que el producto no sea continuo, no quiere decir que nosotros no estemos en un sistema de producción por órdenes, por proceso. Bueno, estoy mal hoy. Entonces, sistema de producción constante, el producto constante y la producción continua. Siempre estoy fabricando el o los mismos productos. Como estoy haciendo esto, las condiciones de producción son más rígidas. Yo a la empresa del video que fabricaba conitos y alfajores no le puedo decir de un día para el otro que haga tortas, ¿sí? Porque las maquinarias no son adecuadas, los procesos no están configurados para eso. Los recursos humanos que están en ese tipo de trabajo de un día para el otro no pueden hacer otro producto porque no están capacitados. Entonces, las condiciones de producción son rígidas. Y lo bueno para nosotros que tiene entonces es la producción constante y continua y las condiciones de producción rígidas es que podemos obtener costos promedios. ¿Cómo vamos a obtener costos promedios? Como para que ustedes empiecen a ver el objetivo de lo que nosotros le vamos a empezar a conocer o a dónde queremos llegar,
Este es un costo promedio. Vamos a dividir la cantidad de recursos que se insumen para la producción del producto que sea, dividido el número de unidades. Es decir, que de esta manera nosotros vamos a obtener qué es lo que nos importa, lo que queremos llegar. Vamos a obtener entonces el costo unitario de un producto terminado. Repito, estas dos condiciones me favorecen a la obtención de costos promedios, ¿sí? Otra cuestión fundamental es que podemos controlar a cada departamento. ¿Recuerdan cuando hicimos en el capítulo introducción la departamentalización de la empresa? Bueno, esto es para llegar a este punto. Recuerden que habíamos dividido la empresa en áreas, dentro del área de producción en departamentos, había departamentos que eran de servicios a la producción y otros que eran productivos propiamente dicho. Ahí nos vamos a meter ahora, en los productivos propiamente dicho, ¿sí? Entonces, en cada uno de los departamentos, al tener una producción que siempre es la misma, condiciones de producción rígidas, sí. Una consulta. Somos varios que en el chat estamos preguntando que la vemos a usted y no estamos viendo el Power. No, pero capaz que lo tengan el Power en los cuadritos de abajo. Sí, se ve. No, yo sí veo el Se ve Power. bien. No sé, veo que son varias las chicas que están escribiendo ahí en el chat y a mí me pasa lo mismo. Profe, a mí me Yo pasaba lo mismo. A mí me pasaba lo mismo y tuve que salir y entrar. Bueno, ¿qué quieren que haga? ¿Que vuelva a compartir o ustedes salen y entran? No, a la gente que no le aparece, que salgan y vuelven a entrar, porque a mí me pasó eso y salí, volví a entrar de nuevo y se vio. Claro, a mí Bueno, también. hagamos un bueno, ratito. gracias. Salgan y entren. Yo los espero. ¿Quieren? Sí, o sea, recuerden que yo tengo el monitor con lo que ustedes ven. No estoy viendo exactamente nada. Así que interrúmpanme cuando pasa eso, interrúmpanme por cualquier pregunta. Saben que a mí me gusta charlar, así que no tengo ningún problema. Avisen cuando vuelvan, cuando sus compañeros vuelvan. Así seguimos con la charla nomás. Profe, yo salí, volví a entrar y ahora sí veo el Power. Ah, bárbaro. Bueno, díganmelo, ¿ok? Para cuando sigo con la clase. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. No me queda del todo claro respecto a lo de que el producto es constante. No me queda del todo claro, profe. ¿Podría repetirlo? Sí, es siempre el mismo producto. Ya nos vamos a adentrar en todo esto y vas a ver que por ahí la cosa no es tan simple, ¿sí? Pero constante me refiero a que el producto siempre es el mismo. Mira, me voy a adelantar al slide que viene. Ya ahí te vas a empezar a ir dando cuenta. Pero, por ejemplo, una fábrica de fideos siempre hace fideos cinta, ¿sí? Igual, te das cuenta, una fábrica de tapas para empanada. Esta gente que estaba haciendo, que es de acá de Córdoba, que estaba haciendo alfajores, siempre vas a tener el mismo tipo de alfajor, o por lo menos por una buena cantidad de tiempo. Eso es lo que es producción constante, igual. Es decir, que el producto sea igual. Profe, ¿qué fábrica era? ¿Qué fábrica? ¿Qué querés, la marca? Sí. No me sale la marca. Fíjate que el último era Son que no me sale pronunciarlo. Sí, ¿por? Porque no veía, o sea, vi el video y me daba intriga qué fábrica era. No había visto el nombre. Sí. Bueno, mira vos, a mí me gustó ese video, lo descubrimos el año pasado, cuando estaba buscando yo otra cosa, sí lo descubrí. Si se fijan ahí en cómo la persona describe el proceso productivo, habla muy bien de los servicios, de los departamentos de servicios a la producción y los departamentos productivos propiamente dicho.
Y dentro de la parte de la descripción productiva, si ustedes empiezan, después véanlo de nuevo, van a ver cómo departamentaliza la empresa en la descripción, ¿sí? Vuélvanlo a ver y ustedes imagínense qué departamentos puede ir ahí adentro. ¿Por qué se los digo? Porque en definitiva ahora lo que estamos haciendo es integrar los tres elementos del costo, los tres factores del costo. Y la parte de los departamentos se ve mucho cuando ustedes vieron los costos indirectos de producción. Ahora lo vamos a integrar a todo eso, ¿sí? ¿Están todos conectados como para poder seguir? Sí, profe. Bueno, producción constante y continua, ¿quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor, de todos modos, todo lo que yo les digo, no todo, vamos a aclarar, pero todo lo que yo les digo más o menos está escrito en el PDF que les colgué. Entonces, lo que estábamos viendo acá es el control global de los departamentos, es decir, recuerdan cómo teníamos segmentada la empresa, por ejemplo, la Agromanía en su momento, teníamos cada uno de los departamentos productivos, a veces había un capataz o un jefe de departamento que tenía el control de ese departamento, ¿sí? Esto nosotros lo vamos a ver mucho en la unidad que viene, perdón, no pongo acento, así no se hace muy largo, en la materia que viene, ¿sí? La evaluación de los controles de los departamentos en control de gestión, en costos para la gestión. Por supuesto que al darse las condiciones tan rígidas es porque las máquinas que se usan para la producción de este producto constante son de uso específico. Si se fijan ahí, nosotros teníamos una amasadora en la fábrica de alfajores que amasaba y hacía el molde de la tapita. Esa máquina sirve solamente para hacer tapitas. No la podemos usar para ninguna otra cosa. ¿Se dan cuenta? Esas son las partes de que las maquinarias son de uso específico. Si se fijaban, había dos tipos de baño. Uno que después necesitaba calor y otro que después necesitaba frío para secarse. Por último, el sistema, el costo del sistema es más económico que el de órdenes. ¿Por qué es más económico? Por esto, por los que yo puedo estar determinando costos promedios. El sistema de costos, ¿qué es una orden? Es todo lo que no es un proceso. Es decir, cuando yo tengo productos distintos, diferentes que fabrico, ejemplo, el clásico, el de una mueblería, puedo estar fabricando, a pedido por supuesto, puedo estar fabricando una silla, puedo estar fabricando una mesa y después puedo estar fabricando un sillón, ¿sí? Una fábrica de tortas en donde la parte de arriba es distinta o nosotros podemos elegir el gusto, un servicio de catering, ¿se dan cuenta? Todos aquellos condiciones de producción en la que el producto, el resultado, el producto sea a demanda del cliente, es un sistema de producción por órdenes. Por lo tanto, cuesta más caro el costeo de eso, porque cada lote de producción es distinto. Va a pasar por distintos departamentos, no necesariamente por todos los que tiene la empresa, y entonces ahí es donde la administración y la contabilidad tiene que estar mucho más encima, con mucho más recursos, y es donde ahí se hace más caro y por ahí no se controla la eficiencia como en este sistema. Profe, una consulta. Sí. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, sí. Ese sería el caso de la empresa láctea que dio uno de los chicos ahí, no vi quién, que hablaba de la empresa láctea que está en San Basilio. Porque no, la empresa láctea sería un sistema de producción por procesos. Tiene ¿Por qué no puede ser por órdenes? Si dijo que fabrica crema, que fabrica... Pero fabrica crema, después fabrica distintos tipos de quesos, o lo hace siempre, no a demanda de un tercero. Yo no puedo ir a esa empresa láctea y decirle, haceme una mezcla de 2 quesos y haceme solamente 3 hormas.
Ah, está bien, ahora sí entiendo. ¿Ahí entendés? Ahí está. La producción por procesos larga siempre a pedido sería, como lo que venimos viendo. ¿Cómo lo que vienen viendo? Claro, o sea, nosotros venimos viendo los distintos factores Los vienen viendo por proceso, ¿eh? Claro, venimos viendo por procesos. Venimos siempre con ejemplos, he visto, por los que he visto, son todos ejemplos de empresas que realizan determinados productos, pero a pedido de las empresas. No, a pedido de las empresas, no. No, a ver, el sistema de producción por proceso quiere decir que el producto es constante, siempre es el mismo. Ahora, cuando estamos hablando de una orden, es por ejemplo, vos tenés una fábrica de muebles, mueblería, ¿sí? Por favor, silencio el que entró recién. Una mueblería. Entonces yo te digo, vení, hacemos el mueble de la cocina. Bueno, el mueble de la cocina mía tiene 3 metros de ancho, ¿te das cuenta? Vas a tener que venir a medida hacer tu... ¿Cómo? La diferencia está en que el que decide es el cliente. El que demanda es el cliente, ¿sí? Es un producto más único, ¿te das cuenta? Claro, entiendo. Claro, porque en las que venimos viendo, por más que, digamos, fabriquen 2 productos, el número de pedidos lo decide la misma empresa, el número de pedidos de materiales, el número de o sea, eso es otra cosa, claro. Está bien. Pero eso de, profe, de pedir las materias primas y todo eso, va a ser de acuerdo a lo que pidió el cliente. Si el cliente pidió tantas hormas de queso, como usted decía, por ejemplo, de acuerdo a eso ya el productor va a saber qué pedir, ¿o no? Yo creo que están mezclando todo. Centrémonos en ver qué es qué requisito tiene una empresa para un producto constante, ¿sí? Yo les puse ese ejemplo porque la empresa a mí no me va a hacer una mezcla de hormas. Me va a decir, no, yo fabrico queso con pimienta y queso roquefort, punto. ¿Te das cuenta? Si yo ya quiero algo más elaborado y particular, se lo tendré que pedir a otro tipo de lugar donde sí me hagan eso a pedido mío. Y esa es mi orden, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta empresa láctea va a fabricar manteca, leche, yogur. ¿Se dan cuenta? Profe, como que las empresas que se dedican así por proceso, tenemos que tener en cuenta que tengan las características que estamos hablando acá. Exactamente. Ya estamos en el primer slide, ya se van a dar cuenta de qué empresas estoy hablando. Miren. Por ejemplo, de este tipo de empresas. Fíjense que por lo general algunas son grandes empresas. Los molinos harineros compran la materia prima y pueden hacer harina de maíz, harina de trigo, ¿se dan cuenta? Pero siempre hacen harina. Los ingenios azucareros, materia prima, la caña de azúcar. ¿Qué sale? Azúcar refinada. Fábrica de aceite, estos dos los vamos a seguir viendo más adelante. La fábrica de aceites, de nuevo, a través de un proceso de prensado, nosotros tenemos acá aceitera, General Deza, se logra aceite de diferente tipo de semillas, aceite de girasol, aceite de soja, aceite mezcla, se dan cuenta, pero el proceso productivo siempre es el mismo. La recepción, el lavado de la semilla, el prensado, ¿se dan cuenta? Miren, les voy a poner un ejemplo. Aceitera usa los mismos departamentos y las mismas maquinarias para fabricar el aceite de soja que el aceite de girasol. Están haciendo aceite de soja, cortan con el proceso de aceite de soja. Hay unas cañerías impresionantes que inclusive si ustedes van por la ruta, pasan por arriba, ¿sí? Esas cañerías es lo que lleva el aceite propiamente dicho, ¿sí? Cuando cortan con el aceite de soja, tiran
un líquido para que limpie esas cañerías y por esa misma pasa el aceite de girasol, ¿sí? Pero la inversión, la infraestructura, los métodos de producción son rígidos, son fijos. Bodegas, obviamente ni que hablar. Cervecería, siempre el proceso de la cerveza es el mismo. Por ahí tenemos diferentes productos, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero las condiciones de producción son rígidas. Frigorífico, pasa exactamente lo mismo. Bueno, por ahí es un mal ejemplo, a mí no me gusta ponerlo. Pero el frigorífico te hace el servicio de matanza y desposteo de animales. A veces entra un lote de cerdos, a veces entra un lote de vacunos o un lote de otro tipo de animales, ¿sí? Pero la condición de todo este tipo de inversión y de herramientas que tienen adentro es exactamente la misma. Curtiembres, hilanderías de lana, fábricas de cemento, miren, fábricas de cemento, ladrilleras y canteras. Acá tenemos una gran cantidad de costos fijos dentro del costo de producto. Fábrica de aglomerados, aserraderos, celulosa que es parecido a los ingenios azucareros. En este tipo de empresas es en donde se procede el sistema de costeo por proceso, porque lo que yo quiero acá sacar en definitiva cuando terminemos la clase del lunes que viene es cuánto sale un kilo de harina, cuánto sale un kilo de azúcar, cuánto cuesta hacer o determinar el costo unitario de un litro de aceite. ¿Se dan cuenta? Ahí queremos llegar. Empezamos entonces a tratar de empezar a ver un poquito más qué podemos hacer con un sistema de producción por proceso. Se los adelanté recién. Nosotros debemos departamentalizar la empresa. Con esta departamentalización que hagamos de la empresa, nosotros vamos a controlar la producción en segmentos operativos, asignar responsabilidad a cada uno de los sectores de la producción y lo que nos importa hoy en la unidad 6, ¿sí? Valorizar inventarios de productos. Y viene una nueva palabra, semi-elaborados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer tratando de implementar esta técnica de costeos es evaluar inventarios. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la producción terminada y la producción transferida. Y los inventarios de producción en proceso. Fíjense. Perdonen que yo haga esto, ¿sí? Nosotros vamos a tener acá el departamento A y acá vamos a tener el departamento B, ¿sí? Dijimos, nos ponemos a hacer el proceso de elaboración. Empezamos por acá, luego el producto termina acá, en este departamento. Termina acá. Si está terminado íntegramente, este se transfiere al departamento B para que siga su proceso productivo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar evaluando la producción transferida del A al B. Al producto B, al departamento B, disculpen, se le sigue agregando proceso y acá terminamos con el producto. El producto ya está terminado. En definitiva, acá a través de la implementación del sistema de determinación de costos por proceso, nosotros vamos a evaluar la producción terminada, que acá sale del departamento B. Ahora, puede pasar que se termine el jornal, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa trabaja hasta las 8 de la noche, los operarios salieron de trabajar a las 8 de la noche, pero no terminaron con el producto que se elabora y procesa acá. Entonces, ahí tenemos un nuevo concepto para nosotros. El producto queda en proceso.
eso también lo podemos estar evaluando a la hora de hacer las técnicas de costeo que vamos a empezar a analizar. Entonces, la nueva terminología entonces es producción terminada, producción transferida y producción en proceso. Les pongo un ejemplo para que ustedes se den cuenta de por ahí la magnitud de los procesos productivos, ¿sí? Porque ahora dentro de un ratito vamos a empezar a ver la configuración de estos procesos productivos. Fíjense, esta es una empresa real en Gijena. ¿Qué produce? Alimentos balanceados para perros y gatos. Ojalá fueran estos dos. Fíjense la cantidad de productos que tienen y todos estos productos puede o no que pasen por todos los departamentos productivos. Fíjense, perro hacemos cachorros, adultos, cachorros, adultos, senior, light, dermaprotect, para algún tipo de piel de pelo de los perros. Para los que son criaderos y el Ultra. El Ultra tiene el Vita Plus, un adicional para la parte de los huesos y el Mash Puppies. Y dentro de estos a su vez tenemos de estructura pequeña, perros para estructura mediana o grande, ¿sí? Fíjense la cantidad de productos. Gatos, también. Me encanta el estrés control. Todos estos productos, lo que nosotros vamos a estar analizando, determinando, es el costo unitario. Para que empecemos a pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Estuvimos acá, por eso se los planteo, pero bueno, es simplemente para que ustedes empiecen a imaginarse. ¿Qué se van a tener que empezar a imaginar? Las configuraciones de los procesos productivos. Es indispensable porque si no, yo no voy a saber calcular el costo unitario de un producto. ¿Qué alternativas tenemos? De que la empresa produzca un solo producto, como es el primer caso, ¿sí? Por ejemplo, alcohol, un vino determinado, ¿sí? Lo que ustedes quieran. El ejemplo, o sea, la situación más fácil sería es que estuviera esa empresa un solo departamento. O sea, un solo producto en un solo departamento. Ni siquiera acá vamos a tener que aplicar la departamentalización. Es decir, que no va a haber ningún tipo de departamento ni productivo ni de servicios a la producción y el costo, en definitiva, es mucho más rápido de hacer, porque es un costo promedio, ¿sí? Puede surgir el caso, que en definitiva lo hay, es que haya más de un departamento. Entonces, existe un primer departamento y en el resto de los departamentos se los introduzco, ya lo vamos a ver bien, ¿sí? Puede haber incremento de unidades o que no haya incremento de unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la producción pasa de un departamento al otro, con el proceso de transformación en el segundo departamento puede que surjan más unidades de las pasadas del departamento anterior. Un solo producto, más de un producto. Por ejemplo, whisky, puse botellitos, así que, a ver, ayúdenme con los ejemplos. Esta tiene pinta de whisky, esta tiene pinta de vodka y esta de gin, vamos a ponerlo, ¿sí? Hablando de las empresas, de un tipo de empresa en particular. Entonces, acá tenemos otro tipo de configuración de proceso productivo en donde haya más de un producto, que fueron todos los ejemplos que ustedes citaron. Tenemos aquellas empresas que producen artículos separados en distintos departamentos. Es decir, una empresa, dos artículos y jamás en ninguna parte del proceso productivo van a compartir un departamento productivo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo determino el costo yo?
como si fuesen empresas diferentes. Pero no siempre es así. ¿Cuál otra alternativa hay? De que hayan empresas que producen artículos diferentes, pero la característica que utilizan como materia prima el producto elaborado de otro departamento, que es el ejemplo que yo les puse anteriormente. Es decir, lo que hace el departamento B, toda su producción se transfiere al departamento C, que la recibe, procesa y se pasa al departamento D, ¿sí? Eso entonces es la producción en varios departamentos productivos. Y puede también surgir el caso de empresas que fabrican varios productos que surgen obligadamente del mismo proceso. Miren, yo les dije que íbamos a volver con el caso de del ingenio, ¿sí? Este es el inicio del proceso productivo. Y acá la materia prima es la caña de azúcar, ¿sí? Nosotros obtenemos como producto terminado el azúcar refinado. Entonces, va a iniciarse la caña de azúcar, se va a lavar, se va a pasar a un proceso de selección, se va a empezar a separar los componentes de la caña de azúcar, vamos a molerla. En algún momento de la molienda sale acá un polvito. Sigue el azúcar, pasa por el proceso y llega a azúcar refinada. Ese polvito que indefectiblemente sale es azúcar impalpable. Es el polvo dentro del refinamiento del azúcar en el que sale porque el proceso es así. Es decir, surgen obligatoriamente dentro del mismo proceso. En definitiva, yo introduje caña de azúcar para que saliera azúcar refinada, pero también surgió el azúcar impalpable. Este ejemplo que yo les doy lo vamos a tratar porque tiene un sistema de costeo bastante diferente al que usamos acá y es en una unidad subsiguiente que vamos a ver que la denominamos producción conjunta. Hasta acá, ¿cómo vamos? Porque me quedé solita. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, profe. Gracias. Gracias. Seguimos entonces con la configuración de los procesos, ¿sí? Empezamos por el primero. Fundamental a la hora de determinar, les repito, el tema de la determinación del costo unitario de cada producto terminado. Podemos tener entonces procesos secuenciales. Por ejemplo, la fábrica de alfajores que estamos teniendo acá. Entonces, el proceso terminado o el producto terminado va a ser el alfajor. Fíjense que tenemos proceso 1, proceso 2, proceso 3, que bien podrían ser los 3 departamentos productivos. Entonces, para el primer proceso, vamos a incorporar material directo, recursos humanos y costos indirectos de producción. ¿Cuál vendría a ser, por ejemplo, el primer proceso? Podría ser, ¿qué les parece? La elaboración de las tapitas, ¿sí? Ah, pensé que hablaba. La elaboración de las tapitas. Terminamos las tapitas, las pasamos acá. Acá le podemos incorporar el dulce. Y acá le podemos incorporar el baño. Y nos queda el alfajor terminado. Si se fijan, por supuesto que por lo general hay procesos químicos muy particulares, pero por lo general en el primer proceso siempre interviene el material directo, los recursos humanos y en función de que los costos indirectos de producción se aplican en base del factor horas, mano de obra directa,
Entonces también obviamente se aplican acá. Por ejemplo, las tapitas, la harina, el azúcar, ¿se dan cuenta? Manteca si lo hubiera, cualquier tipo de grasa, algún lavado, todo eso va a intervenir dentro del primer proceso. Obviamente el recurso humano, el alumbrado de fábrica de los operarios, ahí tienen un SIP, ¿se dan cuenta? Bueno, salen las tapitas del primer departamento productivo al segundo departamento productivo y acá puede o no que haya la incorporación de un material directo. En este caso sí lo hay porque en este caso nosotros le ponemos el dulce o el relleno. Nuevamente tenemos la incorporación de los recursos humanos y de los costos indirectos de producción. Acá hacemos el baño y por último sale el alfajor terminado. Pero si se fijan, es una secuencia de que el producto sale de un departamento y entra a otro. Esta es la más fácil. Profe, una pregunta. Profe. ¿Sí? Las escucho las dos. ¿El producto terminado es el alfajor solo o es ya empaquetado en cajas? Bueno, ahí es la clasificación de desembolsos que veían anteriormente. Si el producto debe salir con un envoltorio, ¿se dan cuenta? Ahora, si yo de ahí en adelante el sector de comercialización quiere vender con algún envoltorio en particular a los solos efectos de marketing, sí lo puede hacer obviamente, pero la parte del envoltorio especial sería una erogación de marketing. Pero sí, salen con lo necesario. ¿Vieron que eran tipo un sobrecito? ¿Sí? La envoltura, por ejemplo, en el video que vimos. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe. Había otra que quería preguntar. Sí, profe, en la otra diapositiva de proceso secuencial, viste que nosotros de un lado teníamos recursos humanos y materiales y empezamos con proceso 1, por ejemplo, habíamos dicho tapitas. ¿Cuál sería el semiproducto 1? Tapita. Ah, bien, bien, bien. Mira, el segundo semiproducto sería el alfajor desnudo. Claro, Y con acá el los dulce. baños. Y el Claro. tercero ya lo tenemos con baño. Exactamente. Bien. Por ejemplo, se me ocurrió el ejemplo ahí. Sí. Vamos a este que es más complicado. El segundo. Fíjense que ya tenemos así, separado, procesos paralelos. Por ejemplo, ¿saben qué? Ahora vamos a elaborar el relleno. ¿Sí? Vamos a hacer primero esta partecita. Entonces, para elaborar el relleno, por ejemplo, relleno de dulce de fruta, vamos a comprar la fruta, a lavarla, a interviene recursos humanos, a ponerle todos los desinfectantes y toda la cuestión de salubridad que se necesite. Ahí intervienen un montón de erogaciones que constituyen los costos indirectos de producción. Ese relleno, así solo, que todavía no es relleno, sino que vendría a ser una pasta, ¿sí? Pasa al segundo departamento, donde acá nosotros le hacemos la cocción para que salga el dulce propiamente dicho. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si hacemos la cocción, acá materia prima directa no necesariamente tendríamos que estar introduciendo. Sí recursos humanos y sí. Venimos bien hasta ahí. Tenemos el relleno. Vamos a hacer las tapitas acá. Entonces, en el segundo proceso paralelo al anterior, empezamos juntando harina, azúcar, empezamos a juntar esos ingredientes. Fíjense que en una batea eran dos ingredientes que se juntaban en el video. Y se pasa al departamento B, que se hace el segundo proceso. Por ejemplo, vamos a hacer acá, ejemplo, amasado. ¿Sí? Entonces, acá se amasa y acá se hace la cocción. Entonces, en definitiva, acá me queda la tapita
Y acá me quedaba el dulce. Se juntan ambas, se bañan y me sale el alfajor, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si acá yo hago el baño, introduzco otra materia prima que es el baño, con el recurso humano y con el SIP. Fíjense que vienen de un proceso de departamentos, pasa a otro proceso de departamentos totalmente distinto, y este departamento productivo recibe producto de dos departamentos distintos. Esa es la diferencia en definitiva que teníamos en este proceso paralelo con el proceso secuencial. ¿Vamos bien? Si vamos bien, sí, la completamos. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a completar? Fíjense, 1, 1, lo juntamos y lo separamos. ¿Qué hacemos acá? Vamos a seguir con el tema del relleno por acá, y acá vamos a seguir con las tapitas, ¿sí? Entonces, exactamente lo mismo, ¿sí? Empezamos con la fruta, la lavamos, la pasamos acá, acá hacemos la cocción, por ejemplo, acá hacemos el amasado y vamos a hacer también la cocción para que nos quede listo. Y acá juntamos dos cosas. Por acá este producto semi-elaborado que viene con la tapita y este producto semi-elaborado que viene con el relleno. ¿Sí? ¿Qué hace acá? Se junta la tapita con el relleno. De acá va a salir el alfajor básico. Pero ¿saben qué? A algunos alfajores que yo armo acá, les voy a poner, vamos a suponer, chips de chocolate. Le vamos a hacer una lluvia de chips de chocolate. Y este va a ser el alfajor premium. Entonces, nuevamente, procesos productivos paralelos. Este proceso, este departamento productivo recibe productos de distintos departamentos, ya no es una secuencia, hace un proceso de elaboración común y luego se empieza a diferenciar. Obviamente que el costo del alfajor básico va a ser inferior al costo unitario del alfajor premium porque tiene adicionado un proceso, más materia prima, etc. Nos vamos dando cuenta cómo operan los distintos departamentos productivos, cómo se recibe la materia prima. A veces la materia prima de uno es el producto semi-elaborado del otro, cómo se hace el proceso, cómo se transfiere la producción de un departamento a otro hasta finalizar el producto. En este caso, estos serían los dos departamentos productivos que terminan con la producción del producto. Todo lo anterior, todo esto son productos semi-elaborados. Permiso. Seguimos avanzando entonces. Este es un proceso productivo. El proceso productivo tiene un inicio y tiene un fin. Como veíamos recién, ahora estamos abarcando ya la empresa en su totalidad. ¿Cuál es el inicio? El inicio en este caso es la materia prima. Miren, yo les puse el ejemplo acá, estas son semillitas de girasol. Entonces, con la materia prima introducida al proceso productivo, se lava, se hace un pressing, o lo que llamamos, se hace con prensas hidráulicas, en donde por presión sale el aceite, ¿sí? Bueno, comienza una serie, esto inclusive puede haber un montón de departamentos productivos acá, ¿sí? Hasta que sale el producto, el litro de aceite que nosotros vamos a querer costear, en este caso, girasol. Les hago una pregunta. ¿Puede fallar o no toda esta serie de procesos productivos? Sí. 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 Perdón. Puede fallar, ¿sí?
durante todo este proceso productivo, ¿no? Acá, inclusive ya acá al último, podemos tener lo que vamos a empezar a ver, contingencias. Contingencias fabriles. Les adelanto, todas aquellas contingencias fabriles que consideremos normales van a estar incorporadas dentro del costo de una unidad de producto terminado en buen estado. Les introduzco otro concepto. Esto es unidad de producto terminado en buen estado. Este aceite de girasol listo que ha pasado por todos los controles de calidad. ¿Sí? Entonces, todas aquellas contingencias que pasen durante el proceso productivo y nosotros las consideremos como normal, va a pasar a formar parte de una unidad de producto terminado en buen estado. ¿Cuáles son estas contingencias que puede pasar? Las que ahora vamos a ver. Si ustedes tienen, yo esto lo digo por experiencia, si ustedes tienen ahí la guía, tienen para anotar, resalten esto, ¿sí? El título. Unidades perdidas o productos desechados y o productos defectuosos, ¿sí? Entonces, podemos estar hablando de que durante el proceso ocurren desperfectos. Lo primero que vamos a analizar dentro de las contingencias fabriles son las que se producen con las unidades. Es decir, las que tienen estas unidades o productos tienen los tres factores del costo. Es decir, materiales, recursos humanos y sí. ¿Se acuerdan que yo había hecho el gráfico de que teníamos un primer departamento acá y luego el departamento B acá? Y que la producción terminada pasaba al próximo departamento. Entonces, las unidades terminadas en un departamento, en este de acá, inclusive, si se recuerdan el videíto, fíjense que acá empieza a intervenir mucho el control de calidad. Siempre, por lo general, a la terminalización, al término de un proceso productivo, siempre hay un control de calidad cuando no lo hay en el medio, ¿sí? Entonces, en definitiva, terminamos una unidad y vemos esa unidad terminada. Vamos a hacer una unidad acá. Y vemos esa unidad terminadita ahí. Y decimos, ¿está bien? Si está bien que pasa el control de calidad, esa unidad se traspasa al departamento o se transfiere al departamento siguiente, que es lo que veíamos nosotros en los procesos secuenciales. Pero ¿qué pasa cuando no pasa? Es decir, cuando el producto no pasa el control estricto de calidad. ¿Qué sucede con eso? Entonces, dentro de lo que nosotros llamamos producción estropeada, tenemos dos caracterizaciones. Una son los productos, estamos hablando del producto semi-elaborado que ya tiene los tres factores del costo, les repito. El producto puede estar desechado o perdido, son sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en una industria textil. Y la verdad que la remera salió corta. No sabemos por qué, se cortó y quedó como pupera. Entonces, en definitiva, esa remera no cumple las condiciones de producto. No es una remera que tenga tanto de largo. ¿Es normal que pase? Sí, puede ser normal que cada tanto se corte mal, por ejemplo. Ya vamos a ver qué regla establece la empresa para una anormalidad o una normalidad dentro de estos productos. Si esa remera, por ejemplo, la podemos vender en un outlet, tiene valor de mercado.
Si esa remera queda tan estropeada porque la agarró una máquina, la agarró mal y la desintegró, puede ser un producto desechado que no tenga valor de mercado. Después esto lo vamos a ver bien, pero todo lo que estamos viendo acá en cuanto a contenido teórico sirve para esta unidad que es, en definitiva, lo que nosotros vamos a costear en esta unidad es a través de costos resultantes o reales, pero todo este contenido sirve para luego otra unidad más adelante que es costo estándar, que ahí se complica inclusive un poquito más la forma de determinar el costo. Entonces, productos desechados o unidades perdidas, ¿le quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Otra cosa que puede pasar es que haya productos defectuosos, que son distintos a los desechados o perdidos. ¿Cuáles son los productos defectuosos? Por ejemplo, una camisa sin botones. Sale del control de calidad, acá está la camisa. Sale del control de calidad y dice, bueno, no se puede pasar acá para que la borden. ¿Qué hacemos con esta camisa si le faltan todos los botones? Y bueno, si le faltan todos los botones, vuelve. Es decir, que vuelve a este departamento productivo para que le cosan los botones. Es decir, lo que nosotros llamamos un reproceso. También puede haber reprocesos normales y puede haber reprocesos anormales. Si en todo este departamento productivo me salen casi todas las camisas sin botones, bueno, va a haber muchas que son anormales. Si de esta cantidad la empresa tiene la estadística de que cada 100 salgan 5 botones sin pegar, bueno, está perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, en resumen, unidad de producto semi-elaborado o, obviamente, un producto terminado, podemos tener dos situaciones. O producción apta para transferir o vender en el caso de que sea el último departamento productivo, o producción estropeada, que no salga de este control de calidad. Y tenemos dos situaciones. Productos desechados o unidades perdidas, que pueden ser consideradas algunas normales y el resultante o el excedente extraordinaria, y que pueda tener valor de mercado o no. Los desechados o unidades perdidas normalmente se comercializan a veces como de segunda calidad, ¿sí? Y hay otros productos que no catalogan como producción para transferir, pero que hay que hacerle ciertos procesos adicionales. Esto es lo que nosotros llamamos reproceso. Una vez que se produce el reproceso, sí está apto para transferir al departamento siguiente. Una consulta, profe. Sí, una consulta. Sí, así tomo agua también porque te cansas de hablar. Decime. Entonces, si no tienen valor de mercado, ese producto perdido desechado extraordinario es un resultado negativo, es una pérdida. Ya ahí ya no podemos insumirle costo, no podemos transferirlo ni podemos venderlo. Es una pérdida y lo vamos a inventariar para que quede ahí en la contabilidad nuestra como pérdida. Perfecto. Si ese producto desechado es normal, ¿qué dije al principio? La unidad terminada en buen estado va a absorber el costo de las contingencias normales. Vamos a poder vender con producto de segunda selección, en un outlet, o etcétera. Como se pueda. Sacarle algún precio de alguna forma. Si la pérdida. ¿Podés repetir todo de nuevo? Porque hablé yo y la primera parte no te escuché y temo que te diga un ok cuando no lo es. Claro. Repetime todo. No, lo que yo tomé nota acá es que entonces si la pérdida es normal, o sea, el producto desechado es normal, se puede vender, por ende insume costos, porque tiene un valor de mercado, y entonces sí estaría dentro de nuestra contabilidad de costo y no sería un resultado negativo, ¿o no? ¿O entendí mal? No. Ah. Sí y no, las dos cosas juntas. Por ejemplo, si el producto desechado, hay que ver qué cantidad de producto es considerado normal o anormal. ¿Te das cuenta? Si no supera tal porcentaje, es todo considerado normal. Si ya supera un poquito de la cantidad real ese porcentaje, por la diferencia va a ser considerado extraordinario. Ah. Nada tiene que ver, vamos a situarnos hasta ahí, ¿sí? Olvidémonos del valor de mercado. Entonces, si es normal que suceda, bueno,
el costo de la unidad de producto terminado va a absorber esa pérdida normal. Cuando la pérdida ya es extraordinaria, que pasa ese porcentaje que después vamos a fijar, ¿qué decimos? Bueno, es extraordinaria, la vamos a inventariar y la vamos a ver reflejada en el estado de resultados. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Seguimos. Vos sabés que esta unidad perdida la podemos vender en donde sea. Entonces, cuando hacemos la venta, recuperamos parte del costo. Claro. Si nosotros consideramos que esa pérdida es normal, recuperamos el costo que le habíamos hecho incidir a la unidad terminada en buen estado. O sea, todo lo vamos a ver. Claro. ¿Cómo? O sea que a través de esa venta recuperamos ese costo que absorbió la unidad en buen estado. La ley de la contabilidad básica, Claro. si una unidad, yo le estoy absorbiendo el costo, si tiene algo de recupero, recupera parte de ese costo. Ahora, si esa unidad resultó ser por acumulación ya una unidad extraordinaria y yo la vi en el estado de resultado como pérdida, bueno, después voy a ver disminuida esa pérdida por el valor de recupero de esa unidad. Claro, listo. Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Profe, ¿y tanto que sea normal o extraordinaria puede o no tener valor de mercado? No tiene nada que ver. A ver, chicos, acá me salieron 5 remeras tipo pupera. De la 1 a la 3 era normal, la 4 y la 5 no, pero son las mismas remeras. ¿Se dan cuenta? Claro, sí, sí, profe. Porque el hecho del normal o el extraordinario es nosotros una forma de acotar hasta dónde absorbemos, hasta dónde absorbe el costo de la unidad terminada en buen estado, el costo de esta contingencia normal, y después hasta dónde no lo pasamos a pérdida. Simplemente eso. El concepto normal y extraordinario lo ven desde contabilidad básica. Bueno, desde sistema de información contable. ¿Cierto? Sigue siendo exactamente lo mismo. Claro, sí. Nada más que ahí lo enfocamos desde ociosidades o imperfecciones y acá es como que es muy enfocado en el producto, entonces depende del proceso productivo y de las consideraciones que haga el contador de costos, digamos. Es en la parte del contador de costos. Seguimos con las contingencias fabriles, como se le llama. Pero ahora, si antes recuadraba una cosa, ahora recuadro otra, ¿sí? Tratamiento de los materiales durante el proceso ante determinadas contingencias. Acá yo empiezo a ver el primer factor del costo. Materiales. ¿Sí? Antes veía lo que pasaba con un producto en cada una de las instancias productivas o departamentos, y acá voy a ver ya dentro de un departamento qué pasa con el primer factor del costo, materiales. ¿Qué contingencia puede tener materiales? Puede tener o material residual o merma. Vamos a empezar con merma, que es el que a ustedes más ya les resulta familiar. ¿Qué era el merma? ¿Se acuerda cuando teníamos merma en el almacén? Es un defecto físico del producto, puede ser, profe, que se da por las características o la naturaleza del producto. Por las características de la naturaleza del producto, ojo, no estábamos dentro de la fábrica como estábamos ahora, estábamos en almacén de materia prima, ¿sí? Pero ahí veíamos que almacenamos un producto, fuimos al otro día y veíamos que teníamos una cantidad distinta, porque las condiciones químicas de ese producto hacían que durante el almacenamiento parte desapareciera. ¿Sí? Es el mismo concepto, es la desaparición física del material, pero ya ahora en el proceso productivo, en el departamento productivo. O sea, merma, lo que nosotros le decimos, porque ustedes después se confunden más que nada cuando van a la unidad de
el sistema de producción por procesos a costo estándar, sí, merma en proceso. Merma en proceso. Esta desaparición física del material puede ser considerada normal, por ejemplo, si está dentro de un porcentaje, o puede ser considerada anormal cuando excede ese porcentaje. Ese es el concepto, el primer concepto de la primera contingencia que podemos tener, que es el caso de merma en proceso. También otra contingencia que podemos tener durante el proceso productivo es el material residual. ¿Qué se le ocurre que puede ser el material residual? Por ejemplo, si cortamos una camisa, todos los restos de telas que quedan. Mira, ¿querés que cortemos la camisa? Bueno. O la musculosa, ¿qué querés cortar? Fíjense, ejemplo, me vino el pelo. Vino preparada la profe. No, sí. Todo esto empezó el año pasado, lo mejoré, pero ¿cómo así explicarle yo el año pasado que empezamos con la virtualidad qué era todo esto? Así que no, sí, me empecé a preparar desde antes. Fíjense, las telas vienen por paño, ¿sí? Son unos rollos largos. Yo creo que en una de esas acá alguien nos está escuchando también de la industria. Son unos rollos largos. Ponemos los moldes y hacemos los cortes. ¿Dónde hacemos los cortes? Y hacemos los cortes de la sisa, del cuello, ¿se dan cuenta? Bien, para hacer la forma de la musculosa. Estos pedacitos en naranja, ¿sí? Estos o estos, son simplemente recortes. Material residual. Puede ser que sean, por ejemplo, como vemos acá, todos estos son normales. Ahora, si yo vengo y hago este corte y me equivoqué, y hago varios de estos y me equivoqué, y todo esto queda también como material residual, bueno, yo ahí podría estar considerando que esto es un material residual extraordinario. ¿Qué les quiero decir? Que si yo en un rollo de tela saco tanto de material residual siempre, eso es lo normal. Si yo saco más de lo que normalmente saco, por diferencia surge el material residual extraordinario. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué es esto? ¿Qué es este cuadrito que ves? Con ese ejemplo está bien. Entonces, cuando yo tengo material residual, valga la redundancia, es el residuo del material que queda durante el proceso productivo. El ejemplo más clásico son los recortes. En el video había un material residual. ¿Vieron cuando pasaba la cinta transportadora, que en realidad era una cinta rejilla para el baño? Obviamente era una cortina ese baño. Todo lo que pasaba, que no absorbía el alfajor, eso obviamente se recupera y se vuelve a pasar. Pero todo lo que queda en la rejillita, eso es material residual, por ejemplo. Entonces, cuando según en función de las estadísticas de la empresa, eso, por ejemplo, lo que les decía recién, tanto paño, saco tanto de material residual, eso es normal. Cuando voy, cuento y veo ese material residual y aparece más de lo que normalmente yo estoy residuando, es la palabra correcta, por diferencia entre real menos normal, surge lo anormal o extraordinario. Todo material residual normal va a ser absorbida por la remera o por la musculosa terminada en buen estado. El costo. Todo material residual anormal va a verse reflejado en el estado de resultados. Ahora, si yo con ese pedacito de tela
lo puedo vender para hacer relleno, para hacer banderines o lo que sea, es decir, con valor de mercado, entonces va a disminuir el costo de la unidad terminada en buen estado, en este caso, y si no lo tuviera, bueno, no pasa nada. Es decir, que es el mismo ejemplo de recién, pero ahora ya solo con el material residual, no con la unidad perdida. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Un ejemplo puede ser ahora que hacen los barbijos combinados con la ropa, entonces quiere decir que con los recortes hicieron esa otra prenda. Oh, sí, pero eso ya pasaría, ya a esta altura, sí, tenés re razón. Ya a esta altura ya pasarían a ser dos productos principales. Sí, pero sí podría ser, digo, por la importancia que tiene el barbijo hoy en día, Porque nada más. o sea, yo vendo ropa y te ofrecen por ahí los blazers con el mismo barbijo. Si ese barbijo lo hacen, o sea, para que sea el ejemplo este, es que vos haces el blazer, te queda el pedacito, ese pedacito se lo vendés a otra persona y vos recuperás parte de la pérdida del recorte. ¿Te das cuenta? Porque para la otra persona es materia prima para hacer otra cosa. Porque, sí, decime. ¿Puede ser un ejemplo las fábricas que trabajan con cuero? La verdad que hay millones, hay millones. Por ejemplo, material residual cuando se trata de hacer una, no es lijada propiamente dicha la palabra, pero a veces cuando haces laminado de maderas para hacer los MDF, se dan cuenta las melaminas, surgen las virutas. Esas virutas es material residual. Hay un montón. Por ejemplo, AGD, yo sé que usa la cáscara del maíz o de todo eso como combustible mismo para sus propias máquinas, entonces disminuye el consumo de gas. Eso es un uso de un material residual. Ese es un material residual que sí, inclusive no solamente GD, lo están haciendo todos ahora ya. Es el ejemplo perfecto. ¿Sí? Es el mismo material residual que la misma empresa le encuentra otro uso. Sí, chicos, la verdad, perfecto. ¿Algún otro ejemplo? El de las facturas que les quedan en las panaderías, que a veces, si es factura, las venden a lo mejor a un precio más bajo, o si es el pan, también lo venden más bajo, o lo terminan rayando y hacen pan rallado, por ejemplo, que también es algo que venden. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿qué es la factura? Producto principal. Producto terminado. O sea que, mirá, nos vamos de acá. Para esta placa está bárbara, porque estamos hablando de que la factura es una unidad. Y vos lo que estás refiriéndose es que, por ejemplo, a una media luna se le cortó las partecitas de las puntas, ¿sí? Puede servir para otra cosa, entonces estamos hablando de unidad perdida. Si se secó, por ejemplo, el pan, y puede ser ya que pase a tener otro tipo de tratamiento, entonces esto tiene valor de mercado. ¿Se dan cuenta? Profe, en el ejemplo que decía yo del cuero, suponete que están haciendo una cartera y les sobran recortes y hacen una billetera, por ejemplo. ¿Ese sería un ejemplo o no? Sí, ¿viste las borlas que tenemos nosotros las mujeres colgadas en las carteras? ¿A veces? Sí. Ese es el residuo de la curtiembre, de lo que sobra de la cartera con el cuero. Sí. Ese es un uso del material residual. Me encanta porque pudimos entonces diferenciar material residual recién, por ejemplo, el recorte del cuero, con el ejemplo de la panadería, que era unidad perdida, con los 3 factores del costo. Para resumir, en principio para resumir, porque nosotros seguimos un montón de tiempo más, ¿sí? Entonces,
el costo de una unidad terminada en buen estado, una cartera terminada, en el caso de que sea un proceso siempre el mismo, ¿no es cierto? 1 litro de aceite, todos los productos que estábamos viendo recién, debe tener dentro de ese costo el costo de las unidades perdidas normales, el costo de la pegada de botones reproceso normal, el costo de la desaparición física del material durante el proceso normal, el costo del material residual, el recorte que nos quedó de la musculosa, y su valor de recupero, si lo tuviera con este valor de recupero, disminuyó el incremento del costo que se me produce por este material residual. ¿Hasta acá vamos bien? Si vamos bien, seguimos y ya dejamos entonces el primer factor de costo y empezamos a ver los otros dos factores del costo, cuál es el tratamiento. Esto es más cortito, inclusive ustedes lo vieron ya hace poco, ¿sí? Segundo factor del costo, recursos humanos. Como habíamos dicho anteriormente, todo lo que nosotros vimos en los 3 factores del costo, aunque si bien en recursos humanos se hizo la distinción qué pasa en órdenes y qué pasa en procesos, ustedes ya lo tienen visto. Es decir que todo lo desarrollado con la unidad de Daniela, no es la unidad de Daniela, es la que dictó Daniela, sirve para cuando nosotros entremos en la determinación de los costos incurridos de recursos humanos. Con la singularidad de lo que vimos recién en la configuración de los procesos productivos. Si un departamento productivo elabora 2 o más productos, yo voy a tener que empezar a tomar el tiempo de que insume cada uno de los productos. Vamos a suponer el ejemplo de recién que esa fábrica sea una determinada línea de carteras y billeteras. Obviamente que cuando tienen que coser eso van a pasar quizás por el mismo departamento productivo, cosido, ¿sí? Pero no es lo mismo el tiempo que insume una cartera coserla toda que una billetera. Entiendo que menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a la hora de determinar los recursos humanos, habrá que medir el tiempo que insume cada unidad de producto semi-elaborado en el factor del recurso humano. Seguimos con el último factor de recursos humanos, que lo hemos terminado de ver este lunes, que es costos indirectos de producción. Normalmente la base de aplicación de estos costos indirectos de producción está en función de los recursos humanos. Dividíamos, les hago un resumito de SIP. Dividíamos entonces a los departamentos productivos de los departamentos de servicios a la producción. Acumulábamos el costo en cada uno de ellos por distintos métodos, ¿sí? De asignación directa en su primer momento, y después, ¿qué hacíamos? Todos los costos de los servicios, de los departamentos de servicios, se pasaban a través de una metodología a los departamentos productivos. Y ahí quedaba el costo acumulado, en definitiva, propio más el asignado, a la espera de asignárselos a cada una de las unidades que pasaban por ese departamento. ¿Fueron eso lo que hicieron en costos indirectos de producción o no? Normalmente la base de aplicación son los recursos humanos, pero puede ser también que la base de aplicación de los costos indirectos de producción se haga a través de las horas máquina. 3 factores de costo vistos. Hasta ahora, entonces, ¿qué hemos visto? Que es un sistema de producción por proceso y que ese sistema de producción se departamentaliza, hay distintas configuraciones de procesos, ¿sí? Y que nosotros vamos a empezar a poner el ojo a cada departamento productivo.
En cada departamento productivo vamos a tener que iniciar otro trabajo. ¿Recuerdan? Voy a hacer algo, a ver si está acá. Miren, en definitiva vamos a tener que hacer esto. Cuando determinemos los costos unitarios, recuerden que yo les había dicho que íbamos a tener que hacer un costo promedio. Bueno, lo que nosotros vamos a analizar acá son costos resultantes. Resultantes y reales es exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a tener que esperar a la finalización del periodo productivo para acumular los tres factores del costo, es decir, esto, los pesos que yo les puse en su primer momento, los costos incurridos, dividido el nivel de actividad real. Cuando empezamos dijimos que eran unidades, ¿sí? Entonces, ahora, ya que estoy en el departamento productivo, tengo que ver dos cosas. Los introduje recién cuando vimos que todos los costos indirectos de producción quedaban en los departamentos productivos en vistas a que todos estos productos pasen por ellos. En esos departamentos productivos se iban a incorporar materiales, iban a estar los recursos humanos y van a estar estos SIP a la espera de que esa unidad que pase por el departamento productivo absorba ese costo. Entonces, para que no veamos de dónde salen las cosas a los que lo quiero llevar ahora, esto lo vamos a ver después, el numerador. Ahora vamos a tener que ver qué unidades pasan por cada uno de los departamentos productivos, el denominador de esta fórmula. Por eso es que yo necesito esto. Con el objetivo de, ¿qué necesito? Determinar el movimiento de unidades en un sistema de producción por proceso, con el objetivo de establecer la cantidad de unidades producidas y transferidas y de inventariar y evaluar las existencias finales de producción en proceso, que eran las que yo no pude terminar durante el periodo de costos. Se hace necesario conocer entonces el movimiento de las unidades en los diferentes departamentos. Para esto se deben determinar 2 de los 5 pasos que tiene el método de sistema de producción por proceso a costos resultantes. Estos 2 pasos, que son el 1 y el 2, son comunes para los 2 sistemas de costeos, el resultantes y el estándar. Fíjense si estamos matando pájaros de un tiro, que en realidad estamos viendo cosas que vamos a aplicar también en una próxima unidad que es estándar. Empezamos entonces con el flujo de unidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, listo. Tanto que hablamos de procesos productivos, vamos a ver qué estuvo haciendo el proceso, cada uno de los departamentos productivos en sus procesos. Fíjense, tenemos, en realidad son como 3 formas distintas. Vamos a tener que nosotros hallar una fórmula para este flujo de unidades. Entonces vamos a analizar qué pasa en cada uno de estos los 3 departamentos para hallar la fórmula que complemente todos los casos. Empecemos un poquito por la más sencilla. ¿Qué es el departamento A? Entonces, en el departamento A yo voy a comenzar 10 unidades. Las vamos a contar. Comienzo la unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comienzo 10 unidades. Termina el periodo de costos, les hago un paréntesis. A veces el periodo de costos es el mes para nosotros, pero es un corte que a veces solamente los efectos del costeo. En una de esas la producción sigue, ¿sí? Supongamos que sigue, el ingeniero nos dice, a las 12 de la noche del 30 pasó esto. Se terminaron tantas unidades, quedaron en existencia final. A veces, cuando el proceso no es constante, nosotros podemos verificar fácticamente, ir y contar cuántas unidades se terminaron y qué quedó en existencia final, ¿sí? En este caso vino el ingeniero y nos dice, comenzamos con 50 unidades.
se terminaron 8. Fíjense que sí, efectivamente, quedaron en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en estos grisecitos quedaron 2 sin terminar. ¿Me preguntan algo a mí? Sí, yo. Sí. No sé si no escuché, pero ¿qué significa UC? Unidad, ajá, está bien. Esto es unidad comenzada. Producto terminado, existencia final. Entonces, comencé estas 10 unidades. Fíjense que acá hay una hermosa igualdad, para que vayan viendo. De las unidades que comenzamos, ¿qué pasó? 8 se terminaron, 2 quedaron en existencia final. Porque, por ejemplo, ponele en este primer departamento, llegué a cortar tantas remeras, pero no las llegué a cortar del todo. ¿Se dan cuenta? Corté la parte de abajo, el cuello, pero me faltan las mangas. Esas que, ahí me faltaron las mangas, son las unidades que quedaron en existencia final. ¿Sí? En un proceso secuencial, estas unidades 8 terminadas las transferimos al departamento B. Pero el departamento B, a su vez, tenía otra situación. Fíjense, tenía 2 existencias iniciales, que están ahí e I. Comenzó 8, que fueron las transferencias del departamento A al departamento B, recibió ese material y lo empezó a confeccionar, a seguir la confección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, justo no puse el ejemplo de la industria textil, por lo general no hay incremento. ¿Sí? Pero cuando fueron al finalizar el mes, se vieron de que en el movimiento físico que pasó por este departamento hay una unidad que, perdonen por ahí los términos que uso, pero es para que ustedes se den cuenta. Nació. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ¿qué sucede? Si el departamento A es simplemente el que hace el levado de la masa, cuando pasa ese levado al departamento B y le da otro proceso de leve más, por ahí te rinde más unidades. Esa misma masa madre, ¿se dan cuenta? Ahí es donde se producen incrementos de unidades por el propio proceso productivo. Profe, ¿y esas existencias iniciales que vemos ahí no son transferidas del departamento A, sino que ya estaban en producción en proceso en ese departamento? Claro. Listo. La existencia inicial de producción en proceso es exactamente lo que no pude terminar del periodo anterior. Por ejemplo, que le puse en el departamento A van a ser las mismas unidades que le falta cortar las mangas. Claro, si yo hiciera una contabilidad de costos por departamento, esas me quedarían en el mayor de producción en proceso, nunca hubieran pasado al producto terminado de ese departamento, si eso pasa. O a la producción transferida del departamento subsiguiente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el día que se hizo el corte para contabilizar, recuerden que estamos en el denominador de la fórmula de costo promedio. ¿Sí? Cuando se hizo el corte, esta unidad me quedó nuevamente en existencia final porque no la pude terminar. Cuando vemos qué pasó, pasó esto. 2 teníamos en existencia inicial. 8 comenzamos. Una se me incrementó. Con todas estas, ¿qué pasó? 10 terminamos y una me quedó en existencia final. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10. 10 terminamos porque agarré. ¿Qué hice al primero de cada mes? Agarro, veo que tengo existencia inicial de producción en proceso y lo primero que hago es terminar ese y después comienzo otras nuevas. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que en la igualdad esto se compensa. Existencia inicial, unidades comenzadas, que son las transferidas del departamento anterior, más en este caso tuvimos un incremento de unidades, es igual a producción terminada o transferida, más lo que no me quedó, que no pude transferir, que es la existencia final. Entonces, ¿qué hicimos acá? Pasamos
la producción del departamento al B al C, la que yo puedo terminar, que pasó todos los controles de calidad, que fueron 10 unidades. Vamos a leer qué tenía el departamento C. Nuevamente el departamento C tenía 2 unidades de existencia inicial y el traspaso de las unidades. Le quedó en existencia final 2. ¿Y qué puede haber pasado con estas que tienen este signo? A ver si googleé bien. ¿Qué interpretan por esto? Se perdieron. Se hicieron pelota. Bueno, fueron las unidades perdidas, ¿sí? Acá se registraron, al finalizar este departamento, 2 unidades perdidas. Vamos a la formulita que acá se empieza a complicar un poquito más. Existencia inicial, 2 unidades comenzadas, las 10 que transferí, existencia final, esta que está acá, productos terminados, 9, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 que terminé. Y consideramos por considerar, ¿sí? 2 perdidas, una supongamos que es normal y otra supongamos que es extraordinaria si ya tenemos toda la fórmula que se puede ver de el primer paso para la determinación del costo, que es el movimiento de unidades en cada uno de los departamentos. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, ¿y esa existencia final que le queda al departamento C, qué se hace si no hay más departamentos? No, no se hace nada. ¿Qué se va a hacer? Mira. ¿No se vuelve al principio? Sí. ¿Quedaría como existencia inicial del departamento C o no? Quedó el 30 del 12. Te voy a dar el 1 de enero para que te tomen las vacaciones. El 2 de enero, ¿qué vas a hacer vos, operario del departamento C, cuando te pongas a trabajar? Ah, claro, se vuelve a hacer esa. La existencia inicial del periodo anterior y la vas a empezar a terminar, esa unidad. Ah, claro, claro, claro. ¿Sí? Bueno, todo lo que estás preguntando sirve. ¿Cómo? Se repite el proceso. Sí. Casualmente fueron una de las primeras características que pusimos, ¿sí? Producción constante, continua. Se repite el proceso. Es fundamental todo lo que preguntaron. Y esta es la fórmula más grande que surge de la combinación que hicimos todo acá, ¿sí? Perdón. Fíjense cómo es la fórmula del flujo de unidades del paso 1. En primer lugar, yo quiero que vean que acá hay una igualdad, ¿sí? Que acá hay una igualdad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque normalmente los prácticos no le damos todos los datos y algunos lo van a tener que sacar, ¿sí? Va a ser un incógnito. En primer lugar teníamos entonces la existencia inicial más las unidades comenzadas más el incremento de unidades va a ser igual a la existencia final, lo acabamos de ver, más la unidad terminada o transferida, más las unidades que se pierden normales y las que se pierden extraordinarias. Esto nos tiene que dar igual. Estamos hablando de unidades, ¿sí? Unidades. A ver, me adelanto un poquito, pero ya que está este flujo de fondos, de unidades, para hacer una aproximación y para que ustedes se ubiquen. Esto es producción en proceso, ¿sí? Este es el mayor de producción en proceso. Todo mayor de producción en proceso va a tener una existencia inicial, que es esta. Acá vamos a comenzar algo, y si es... ¿Y por qué hago 3 flechitas? Porque acá vamos a introducir materiales, recursos humanos y SIP. Si en el primer departamento lo introducimos crudito, si es en el segundo o tercer departamento y es un proceso secuencial, a este material, recursos humanos y SIP, lo vamos a volcar a la unidad que recibimos
Por ahora esto falta de completar y muchísimo. De acá van a salir las unidades perdidas, perdón, sí, las unidades perdidas, pero le vamos a poner esto. Unidades perdidas extraordinarias y también va a acreditarse el producto terminado. De forma tal que quede simplemente acá las existencias finales de producción en proceso. Básico, acá habría que agregarle una parte de material residual, pero no lo quiero complicar por ahora, eso lo vamos a ver en los prácticos. Y en los prácticos de más adelante, ¿sí? Esto es como un mayor general en donde ustedes ven acá todo lo que pueden llegar a ver dentro del flujo de unidades, que son la existencia inicial, acá si tienen producción transferida va a estar acá, el incremento de unidades no lo vamos a ver porque va a influir en el costo, acá tenemos la existencia final, de acá salen los productos terminados y vamos a ver acá la unidad perdida extraordinaria. ¿Por qué no vemos esto? Porque sale dentro del costo del producto terminado o la unidad terminada en buen estado. Más o menos nos vamos ubicando a dónde estamos queriendo llegar y por qué hacemos lo que hacemos. Sí, profe. Bueno, seguimos. Y yo les dije que esto se iba a complicar. No, es fácil. Esto es lo que vimos recién. El movimiento físico de las unidades que pasaron por cada uno de los departamentos productivos. Pero yo les dije que nosotros íbamos a determinar, nosotros como empresa, en función de las estadísticas, qué parte de la unidad perdida es normal y qué parte es extraordinaria. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la unidad perdida. ¿Qué vamos a considerar como normales? Son las que se ajustan, unidades perdidas normales me refiero, son las que se ajustan a lo establecido por la empresa. Se expresan, ojo con esto, se expresan como un porcentaje sobre las unidades comenzadas o sobre la producción terminada en buen estado. Su costo es absorbido por las unidades terminadas en buen estado. Por consiguiente, no deben evaluarse. Casualmente, no las acredité en ese mayor de producción transferida. ¿Qué pasa con las unidades, ¿sí? 3 factores de costo, perdidas extraordinarias? Es el excedente de la producción perdida normal. Estas unidades deben ser evaluadas al costo que ocasiona su producción, ya que constituyen una pérdida para la empresa. Por consiguiente, no debe incidir en el costo de la producción terminada en buen estado, lo veíamos recién, se ve reflejado en el estado de resultados. Cabe acotar que hay veces que nosotros contamos, nos damos cuenta que hay tantas unidades perdidas y que son absolutamente todas normales, ¿sí? No necesariamente tiene que haber extraordinaria. Ahora, ¿cómo establecemos nosotros ese porcentaje para distinguir entre lo normal y lo extraordinario? Lo establece cada empresa en función de las estadísticas que tenga la misma. Y nosotros dijimos acá que había 2 formas de establecerlo. La más común y la que van a ver en todos los prácticos, en la mayoría, es esta formulita. Un porcentaje sobre las unidades comenzadas. ¿Qué nos dicen los ejercicios normalmente? Nos dice que las unidades perdidas normales se establecen como normales, por ejemplo, el 3% sobre las unidades comenzadas. En este ejemplo, unidades comenzadas 100, terminé 80, ¿qué pasó con la diferencia? Unidades perdidas, 10% sobre las unidades comenzadas. ¿Cuántas comencé? 100. El 10% son 10 unidades. Bueno, 10 tengo como justificarlas, pero en realidad perdí 20. Entonces, las 10 restantes son
extraordinarias. También se puede ver a través de una fórmula que en vez de decir, bueno, saco un porcentaje sobre el inicio, saco un porcentaje sobre el final. ¿Cuál es el final? Las unidades terminadas en buen estado. Esta es la formulita que está en el teórico, que no la quiero, si quieren la vemos la clase que viene, o sea, ustedes véanla, si tienen alguna duda la repasamos. Pero es sumamente fácil. ¿Qué pasa entonces acá? Ese porcentaje se aplica sobre las unidades terminadas en buen estado. Entonces se considera la unidad pérdida extraordinaria computable. Y que se hace a través de un cociente entre la unidad pérdida extraordinaria común promediada. ¿Cuál es la percepción esta? Es 1 más las unidades pérdidas normales sobre el total de las unidades terminadas. Eso es lo que da esta tasa, en definitiva, eso es lo que es de unidades pérdidas extraordinarias. ¿Por qué aparece esta formulita un poco más larga que esta? Es porque esta se hace sobre las unidades comenzadas, más fácil de determinar, y esta se hace sobre las unidades terminadas, pero no las terminadas totales, sino las terminadas en buen estado. ¿Hasta ahí vamos bien? No salimos del primer paso, flujo de unidades, pero ya tenemos el criterio con el que establecemos esta última parte de esta igualdad. Seguimos queriendo hacer esto, pero todavía no logramos llegar a estas unidades, porque estas unidades son unidades terminadas, ¿sí? Y hasta ahora no vimos unidades terminadas, vimos lo que pasó durante el departamento productivo. Es más, vimos que hay distintos estadios de unidades dentro del departamento productivo. Entonces, el segundo paso que debo hacer para ya terminar con este denominador de la fórmula es establecer la producción equivalente. ¿Qué es la producción equivalente? Es decir, bueno, yo tengo que llegar a este denominador. ¿Cómo hago? Entonces voy a empezar a ver las unidades equivalentes a terminadas que recibieron costo en ese departamento durante ese periodo de costos. Primer punto, empiezo a desglosar ahora por los 3 factores del costo. Esta es la fórmula para un primer departamento y la general. Después vamos a ver qué sucede en un segundo departamento en costos resultantes. Pero simplemente se lo dejo para que adviertan esto. Entonces, lo que yo quiero llegar es esto, producción equivalente terminada. Entonces, acá me tienen que dar unidades terminadas. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a este cálculo? Recién veíamos en el ejemplo cuando nosotros empezábamos a hablar de esto, ¿sí? Empieza el periodo de costos, me pongo a trabajar el 2 de enero y ¿qué voy a hacer en primer lugar? A tratar de terminar la existencia inicial. Entonces, le termino de incorporar el material que no incorporé durante el periodo anterior, sigo trabajando y consumiendo en el proceso productivo recursos humanos y obviamente costos indirectos de producción. También va a suceder, quizá, que yo comience y termine unidades durante ese periodo de costos. No se olviden que estamos acá, ¿sí? En el periodo de costos. Bueno, me salió mal el círculo. Entonces, voy a poner acá las unidades que comenzamos y terminamos en materiales, recursos humanos y costos indirectos de producción. Sucede lo que sucedió también cuando yo hago este corte al 30 de cada periodo de costos, que no pude terminar cierta unidad. Quedó en existencia final. Entonces, voy a considerar acá, voy a consignar lo que hice de esa unidad. Le puse tantos metros de madera,
pude con esa madera hacer recortes, entonces introduje tanto, no hice el total, pero introduje tanto de recursos humanos y por aplicación de SIP. ¿Sí? Fíjense esto. Acá, como inicio el periodo de costos, empiezo a trabajar sobre la existencia inicial. Acá, durante, comienzo y termino, comienzo y termino, comienzo y termino. Al 30, corta el periodo de costo y no la terminé. Entonces voy a poner como me quedó. Y por último, voy a dejar expresado en cada uno de los factores del costo las unidades pérdidas extraordinarias. Sumo todo esto por cada factor de costo y es lo que me va a dar a mí la producción equivalente a terminada, esto es en unidades, ¿sí? Acá ya ahora sí me dan las unidades y con esto puedo ya tener como dato el denominador de la fórmula que estoy buscando para determinar el costo unitario de producción. ¿Tuvieron alguna duda con respecto a esto? Suelen tener. ¿Esas unidades de producción equivalente a terminada se suman, tanto materiales, recursos humanos como SIP, y te da un total? ¿O no se suman? No. Bien. No se suman. ¿Por qué se dividen? Vamos a hacer la pregunta al revés. Porque, a ver, vamos a fabricar sillas estandarizadas. ¿Te das cuenta? O sea, que entra dentro de un proceso. Y te pongo a vos, en primer lugar, a hacer la parte de la base de la silla. Claro. Normalmente, cuando yo te pongo a hacer una unidad, vos lo primero que vas a hacer es agarrar la madera y empezar a cortar. Sí. Pero quizás no vayas a terminar de hacer el tapiz, ponele que sea todo un departamento productivo, de hacer el tapizado, de terminar de pintar los recursos humanos, ¿te das cuenta? Sí. De aplicar la pintura en ese pintado es costo indirecto de producción. Claro. Por lo general, este factor del costo está más adelantado en unidades equivalentes a terminadas que estos dos. Sí. A veces estos dos se resumen en costos de conversión, como vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Claro. Entonces, nunca me sumen estos tres, sino así, verticalmente. Porque esto es todo lo que yo trabajé durante el periodo de costos en un departamento para el factor materiales. Durante el periodo de costos en un departamento para el factor mano de obra y costos indirectos. Después vamos a terminar hablando de una unidad de producto terminada. Pero por ahora hacemos esta distinción. Bien. ¿Sí? Vamos. Chicos, obviamente que esto sigue, pero la verdad quiero dejar hasta acá para que después, en la clase que viene, luego de la encuesta que vamos a hacer, empezar a hablar con números de esto, de lo que es producción equivalente ya en los 3 departamentos, ¿sí? Profe. Ustedes ven acá, yo ya le puse el numerito, ¿sí? Vamos a ver de dónde surge esto. Sí, decime. Yo entré tarde en la reunión. ¿Cómo es lo de la encuesta? El primer parcial, y porque vamos a ver la cantidad que son, ¿sí? En su tiempo se pensó tomar con Teams, y voy a volver a la realidad. Espérenme un ratito. Dejar de compartir, ¿dónde está? Que ya se me perdió. Bueno, Ahí donde dice, profe, el cuadrito con la cruz.